Ok, continuamos. Bueno, les estaba comentando de que hasta aquí lo único que hemos reproducido, digamos, son aspectos de la configuración geométrica, digamos, de nuestro sistema estructural, columnas, vigas y losas de entrepiso. Y estaba pendiente nosotros para, digamos, ejecutar este modelo, caracterizar adecuadamente, digamos, las condiciones de contorno, que es, digamos, lo importante en este caso. Si nosotros queremos determinar el momento que va a estar solicitando a este elemento de cimentación, obviamente para nosotros capturar lo más aproximado posible al comportamiento real, tenemos que caracterizar de manera, digamos, adecuada, ¿sí? Entonces, en la academia, es decir, en la bibliografía, existe, digamos, ya unos, por así decirlo, unos métodos, digamos, estándar establecidos y que es muy empleado en la ingeniería práctica, ¿no? El mismo en principio pasa porque no se debería de empotrar ningún tipo de este tipo de elementos, ¿no? Entonces, voy a seleccionar aquí y lo que voy a hacer es simplemente liberarlo, ¿no? Entonces, esos empotramientos que presentaba la columna ya no los presenta en este momento. Prácticamente estamos uniendo la columna al elemento de cimentación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la bibliografía, más o menos para nosotros caracterizar o idealizar el comportamiento que existiría entre la interacción del suelo y la estructura, es asumir, digamos, estas dos premisas, ¿no? Que el suelo se supone equivalente, dice, a un número infinito de resortes elásticos. En principio nosotros sabemos que el suelo no es elástico, pues, ¿no? Pero para los niveles de deformación con los que nosotros trabajamos en ingeniería estructural, es decir, nosotros en ingeniería estructural no podemos permitirnos, nosotros no podemos permitirnos, por ejemplo, de que nuestro elemento de cimentación tenga pues un asentamiento diferencial, por ejemplo, de 2 centímetros, de 3, de 5, ¿no? Entonces, ese tipo de asentamientos podría, digamos, generar algún tipo de falla, ¿no? En nuestro sistema estructural. Entonces, tiene algo de sentido para nosotros considerar, digamos, el comportamiento de suelo, digamos, como si el mismo fuera del tipo elástico. ¿Por qué? Porque los niveles de asentamiento que nosotros vamos a generarle al suelo, producto de las cargas o de los casos de carga que nosotros le vayamos a asignar, van a ser, digamos, pequeños, ¿sí? Entonces, digamos, en cierto modo, es razonable el hecho de asumir al elemento de suelo como una fundación, digamos, elástica. Ok, entonces ustedes idealicen o tienen que hacerse, digamos, hacer en cuenta de que este sistema está compuesto por una infinidad, digamos, de resortes, ¿sí? Unos resortes elásticos. Entonces, sobre esos resortes elásticos es que está apoyado, digamos, aquí eh, nuestro sistema de losa de cimentación, ¿no? Que para nosotros vendría a ser, digamos, este elemento, ¿no? Y a este elemento le están siendo, digamos, asignados una serie de cargas provenientes de las columnas, ¿no? Por ejemplo, aquí pudiéramos tener la columna número 1, aquí pudiera estar la columna número 2, aquí pudiera estar la columna número 3, ¿no? Más o menos similar a lo que, no sé si ustedes se habrán subido a un saltarín, ¿no? O algo parecido, si ustedes han podido apreciar. Quizás sea, digamos, lo más parecido, lo más representativo, quizás, a lo que nosotros pudiéramos idealizar con este sistema de resorte.
Seguramente ustedes se han podido dar cuenta, ¿no? De que cuando una persona salta, ¿no? Sobre un saltarín, tiende, digamos, a deformarse en las zonas donde hay, digamos, asignación de carga, ¿no? Es decir, donde esté en contacto, digamos, con la planta de sus pies, es allí, ¿no? Donde se va a generar, digamos, la deformada, ¿no? Por ejemplo, pudiendo ser la deformada algo parecido a esto, ¿no? De manera similar, nosotros en las inmediaciones al punto de aplicación de carga, seguramente vamos a tener que estos resortes también van a estar, digamos, más comprimidos, ¿no? Es decir, estos resortes se van a deformar, ¿no? Así como el que estamos apreciando aquí. Seguramente antes de la aplicación de la carga, se tenía, digamos, un sistema o un nivel completamente horizontal. Aquí se tenían, digamos, los resortes, ¿sí? Y producto de la asignación de las cargas, carga 1, y pudiera estar Q2, Q3, pudiendo ser Q1, Q2, Q3, una combinación de cargas axiales y momentos, ¿no? Entonces, este tipo de cargas pueden generar este tipo de deformadas, ¿no? Algo así. Como se podrá apreciar aquí, seguramente este resorte se comprimirá acá. Donde hay más carga, el resorte se comprimirá aún más, ¿no? Este se habrá comprimido hasta aquí. Cada uno de los resortes tendrá, digamos, una compresión, digamos, diferente, ¿no? Entonces, ustedes ya sabrán, ¿no? De sus cursos de estática, de física 2, que la reacción de un resorte simplemente es el delta por la constante, ¿no? Esta constante, por ejemplo, pudiera estar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, a ver, en kilogramos, ¿no? Nosotros utilizamos kilogramos fuerza por metro, ¿no? Multiplicado por el delta, que digamos también está en metro, nosotros vamos a tener una fuerza, ¿no? De reacción. Ok. Pero esto pasaría siempre y cuando nosotros tuviéramos un único resorte, ¿no? Tuviéramos un único resorte y sobre el mismo nosotros estamos aplicando una carga, ¿no? Q. Entonces, nosotros pudiéramos determinar rápidamente, por ejemplo, la deformación conociendo la constante K del resorte, ¿no? Ese Q de la carga vendría a ser, ¿no? Ese delta multiplicado por ¿quién? Por K, ¿no? Si conociéramos Q y si conociéramos nosotros, digamos, la constante del resorte, podemos determinar rápidamente la deformación, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener un elemento de cimentación del tipo área, ¿no? Esto de aquí sería válido para un único resorte, ¿no? En el cual la constante del resorte tiene las siguientes unidades, ¿no? Kilogramos fuerza por metro, ¿no? Ahora, cuando nosotros trabajamos ya con resortes, por ejemplo, del tipo lineales, lo que normalmente se hace es asumir ya no una constante pues de kilogramos fuerza por metro, ¿no? Sino ya, por ejemplo, por metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, una porción de barra, ¿cuánto se va a asentar, no? Entonces, una barra ya no es únicamente, digamos, un punto, ¿no? Ya tiene, digamos, un ancho y un largo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de barras, ya la constante de resorte ya no estaríamos asumiendo kilogramos fuerza por metro, ¿no? Sino kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ahora, cuando nosotros trabajamos ya, digamos, en un sistema de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, obviamente, si nosotros queremos determinar la reacción que estaría produciendo cada uno de los resortes, imaginando, digamos, un sistema de cimentación como el que ahora voy a dibujar, lo más parecido sería el colchón donde dormimos todos los días, ¿no?
algo así, ¿no? Digamos que tiene una cierta cantidad de resortes y la interacción entre, no sé, ya sea la espalda de ustedes contra el colchón, que sería más o menos una interacción suelo-estructura. Para ustedes el colchón sería el suelo y ustedes siendo la estructura, ¿no? Obviamente ese colchón se deformará, a ver, voy a dibujar, a ver aquí, lo que vendría a ser, no sé, los pies, digamos las manos. En los puntos donde haya más carga, tendremos más compresión, digamos, de los resortes y pudiéramos tener, digamos, una deformada, obviamente no va a ser tan perceptible, pero digamos va a haber, se va a generar algún tipo de deformación, ¿sí? Para nosotros poder determinar y asignar la constante a estos resortes, hay una forma, digamos, experimental que en la realidad lo ejecutan los geotécnicos, ¿no? Eso no es una labor netamente estructural, lo hacen los geotécnicos. Por ejemplo, aquí no sé si se puede apreciar. A ver, voy a borrar esto de aquí y después le doy control Z. Ajá. Por ejemplo, aquí se puede ver un ensayo de plato de carga, ¿no? Que básicamente consiste en lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto se puede deformar verticalmente el área que está por debajo de la plata, de la placa, ¿no? O del plato de carga? Básicamente es eso el concepto del módulo de balasto, ¿no? Verticalmente, ¿cuánto se va a deformar el área que está por debajo de esta placa? ¿Sí? Es decir, ¿qué deformación vertical va a tener la presión que está siendo transmitida a través de esta barra, digamos, en la dirección vertical? Entonces, llevando eso al croquis que yo estaba mostrando, más o menos vamos a tener algo así, ¿no? Este será, digamos, la placa de carga. Este será, digamos, el dial. A partir de aquí se le estará transfiriendo una carga Q, ¿no? Obviamente, esta placa tiene un área asociada, ¿no? Nosotros le estaremos finalmente a través de este dial y a través del área, estaremos transfiriéndole una presión al suelo, ¿no? Esa presión será Q entre área. Ahora, producto de esta presión, nosotros vamos a tener, digamos, una deformada, ¿no? Vertical, ¿sí? Una deformada vertical de magnitud, digamos, delta. Obviamente, en unidades, metros, ¿no? Esto de aquí estará en kilogramos, fuerza por metro cuadrado. Ok. Entonces, hasta allí, por ejemplo, ya nosotros podemos más o menos hacernos una idea de cómo es que podemos medir, por ejemplo, la rigidez del suelo por debajo, digamos, del plato de carga, ¿no? Normalmente los geotecnistas trabajan en la siguiente unidad, ¿no? O el módulo de balasto que reportan, por ejemplo, en los ensayos de mecánica de suelos es como el que sigue, ¿no? Kilogramos por centímetro cúbico. Esto de aquí nosotros lo podemos interpretar de la siguiente manera. Kilogramos centímetro cuadrado por centímetro, ¿no? Entonces, más o menos tratando de hacer una representación es ¿qué tanta deformación vertical aquí por centímetro? ¿Qué tanta deformación vertical nos va a generar una presión de área, ¿no? Aquí. Kilogramos centímetro cuadrado es una presión y ¿qué deformación vertical delta nos va a generar, digamos, esa presión, ¿no? Por eso es que los geotecnistas nos reportan esos módulos de balasto en kilogramos por centímetro cúbico.
Y también casualmente, por ejemplo, el programa SAP 2000 a nosotros nos pide que ingresemos ese módulo de balasto en estas unidades, ¿no? Ahora, finalmente, en resumen, y poniéndolo tal vez un poco más sencillo de entender. Este módulo de balasto simplemente es el coeficiente, digamos, elástico de este resorte. Como les decía, cuando ustedes tenían únicamente un resorte unidireccional, ¿no? Un único resorte y unidireccional, nosotros teníamos que ese resorte tenía su constante, ¿no? En esa dirección, ¿no? Kilogramos por metro. Ahora, como nosotros tenemos un área y no un punto, el resorte, perdón, claro, la constante del resorte va a estar en estas unidades, ¿no? En las unidades de la carga que produce la deformación, ¿no? En este caso, la carga que produce la deformación es una presión, ¿no? Una presión está generando, digamos, esta deformada. Entonces, las unidades de la presión son kilogramos por centímetro cuadrado y por delta, porque va a haber una deformación, digamos, vertical, ¿no? Ok. Ahora, si ustedes investigan, pueden googlear. Allí hay mucho sobre, por ejemplo, el orden de magnitud que llega a tomar, por ejemplo, el módulo de balasto, ¿no? Ese módulo de balasto, por ejemplo, para suelos pudiera ser 2 kilos, 3 kilos por centímetro cúbico, por allí, ¿no? Más o menos está asociado a la capacidad de carga del suelo de fundación. A ver, voy a poner aquí módulo de balasto y tal vez tomamos como referencia. Bueno, creo que esto de aquí no está permitido, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Obviamente, los suelos más rígidos tendrán, digamos, una mayor magnitud, ¿no? Digamos, de este coeficiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí arena, dice seca, más o menos está entre 1,92 kilos por centímetro cúbico, ¿no? Como podrán apreciar aquí, ¿no? A ver, vamos a buscar otra tabla. Está muy borroso esto, ¿no? Dice módulo de reacción del suelo, datos para SAFE. Por lo general, los que se dedican a hacer, por ejemplo, el diseño de cimentaciones utilizan el software SAFE, ¿no? Para mis gustos, el SAP, digamos, es más amigable. Creo que aquí, esto es. Vamos a tomarle una captura de pantalla y esto puede ser. Por ejemplo, aquí, ¿no? El módulo de Blast o módulo de Winkler, ¿no? Eso es, digamos, su nombre, digamos, más conocido. Aquí en la columna del lado izquierdo, por ejemplo, pueden apreciar ustedes el Q admisible que se determina, ¿no? Mediante un estudio de mecánica de suelos, aquí, el Q admisible. Y aquí al lado derecho tenemos el módulo de Winkler o el módulo de balasto, ¿no? En kilos por centímetro cúbico. Y como les había dicho, es la deformación vertical que me genera una presión. La presión era kilogramos por centímetro cuadrado y la deformación vertical por centímetro, ¿no? Esto de aquí para nosotros finalmente nos sale kilos por centímetro cúbico, ¿no? Aunque aunque la real, digamos, interpretación es esto, ¿no? Esto ya, digamos, es una simplificación, ¿ok? Por ejemplo, aquí podemos apreciar, a ver, para una capacidad de carga del suelo de fundación, a ver, de 1 kilo. Para 1 kilo tenemos, por ejemplo, 2,20, ¿no? Por cierto, esto de aquí, digamos, es una aproximación, ¿no? A alguien que, producto de hacer, digamos, estas conversiones, le salía estos datos, ¿no? Recuerden que esto de aquí no siempre tiene que ser realizado de esta manera, ¿no? Siempre hay, digamos, algunos ajustes. Hay unos estudios locales que tienen que hacer, digamos, los geotecnistas.
producto, digamos, de su experiencia y la normativa, ¿no? Las ecuaciones, digamos, de la normativa, tienen que tomar en cuenta las dimensiones de la cimentación, etcétera, ¿no? Ellos son los que finalmente nos tienen que brindar este dato, el módulo de balasto. Ok, por ejemplo, para 2 kilos, a ver aquí, para 2 kilos tenemos, por ejemplo, que el módulo de balasto sale 4 kilos por centímetro cúbico. Habíamos dicho que la losa de cimentación se diseña para cargas admisibles, digamos, relativamente bajas, ¿sí? A ver, vamos a asumir que nuestro Q admisible es igual a 1.5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, vamos a asumir nosotros que nuestro módulo de balasto, K, va a ser igual a 3.10 kilos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, para nosotros realizar esa interacción suelo-estructura, producto de las cargas, digamos, en el sentido de la gravedad, porque es en el único sentido en el que nosotros podemos, digamos, determinar las fuerzas cortantes y los momentos, ¿no? En este sentido, ¿no? En el vertical, ¿sí? Por cargas perpendiculares al plano del elemento. Ok. A ver, vamos a asignar este módulo de balasto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar todo el elemento de cimentación. Voy a poner aquí, seleccionar, por ejemplo, el elemento tipo área y nos dice, ¿no? Por ejemplo, aquí área springs, ¿no? O resortes de área, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya nos da una opción, ¿no? De ingresar, a ver, hay compañeros suyos que están tratando de entrar. Habíamos quedado en coadmisible 1.5 y el módulo en 3. Por favor, su audio. Ya, aquí voy a poner, por ejemplo, unidades de kilos por centímetro, ¿sí? Y aquí hemos quedado en que le vamos a asignar 3.10 kilos por centímetro cúbico. Por ejemplo, miren, en el SAP lo que sale, ¿no? Dice Spring Stiffness per Unit Area, o la rigidez del resorte por unidad de área, ¿no? Finalmente es eso lo que significa el módulo de balasto, ¿no? Es la rigidez por unidad de área. La unidad de área, kilos por centímetro cuadrado, es la carga que produce, ¿no? La deformación vertical, o sea, la presión, kilos por centímetro cuadrado por centímetro. Ok. Aquí vamos a asignar, por ejemplo, de que los resortes solamente van a resistir compresión, ¿sí? Toda vez que el suelo no se puede traccionar. ¿Dónde va a ser aplicado? En la parte inferior, ¿no? En el bottom. Ahora, por ejemplo, aquí me dice la dirección en la cual se va a reportar la compresión, la tensión, ¿no? del resorte. Obviamente, le voy a decir en la coordenada global y le voy a poner aquí en la dirección Z, ¿no? El resorte va a estar o va a tener, digamos, algún tipo de restricción o va a reaccionar con las cargas gravitacionales o las verticales asignadas, obviamente en la dirección Z. Le doy a aplicar y con eso nosotros ya le hemos asignado, digamos, un resorte a nuestro elemento de cimentación. Muy bien, mediante los elementos, digamos, de resorte, por ejemplo, hasta allí hemos idealizado la interacción entre la estructura y el suelo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa lateralmente? En el sentido transversal. A ver. Nosotros aquí vamos a tener nuestro elemento de cimentación, ¿sí? Esto es visto en planta y visto en elevación. Lo voy a pasar a dibujar ahora. Visto en elevación tendría, digamos, esta forma. Por aquí estará, ¿no? El nivel del terreno natural, ¿sí?
por aquí estarán las columnas, ¿no? A ver, vamos a dibujar. Tendremos una columna, 2, 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, verticalmente nosotros ya le hemos asignado los resortes a la losa de cimentación. Ahora, ¿cómo modelamos el comportamiento, digamos, lateral, ¿no? Aquí tiende a surtir efecto lo que anteriormente, creo me consultaba un compañero de ustedes. Para cargas verticales, para cargas perpendiculares al plano de la losa de cimentación, obviamente tenemos que asumir que la losa es flexible, ¿no? Pero para cargas actuantes en el plano, es decir, para cargas horizontales, ¿no? Para este tipo de cargas, ya sea, pues, aquí está la planta, ¿no? Ya sea una carga en este sentido o en el otro, nosotros vamos a asumir que toda esta losa de cimentación obviamente es infinitamente rígida, pues. Entonces, para estas consideraciones, comparado con el suelo, obviamente es infinitamente rígido, ¿no? Ahora, ¿qué condiciones de contorno nosotros le vamos a asignar a la cimentación para caracterizar su comportamiento, digamos, en el plano? Es decir, en el eje X, en el eje Y, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes sabrán, ¿no? De que el suelo va a estar en contacto, por ejemplo, con la columna, aquí con la punta o con el contorno, ¿no? De la losa de cimentación, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿no? Y así, ¿no? En la zona, digamos, del relleno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, de que cuando nosotros estemos analizando quizás una carga lateral aplicada a nivel de entrepiso, pudiendo ser, no sé, una carga de viento, una carga de sismo, es decir, se van a generar cargas horizontales a este nivel. Por ejemplo, las cargas que se van a oponer a que nuestro elemento de cimentación con todo el sistema de cargas de la superestructura no se mueva, ¿no? Es decir, que no sea una superestructura, digamos, sobre patines, ¿no? Que cuando venga el sismo todo se vaya deslizando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de restricciones, por ejemplo, en la parte, digamos, real, nosotros encontramos en cualquier tipo de cimentación? Por ejemplo, encontramos que el suelo está confinando al elemento de cimentación, ¿no? Por todos los extremos. Es decir, está generando restricción a nivel de contacto, ¿no? Es decir, si hubiera estas cargas verdes, ¿no? Horizontales, nosotros vamos a tener aquí unos empujes pasivos, ¿no? Producto del confinamiento. Es decir, la cara del suelo va a impedir de que nuestra cimentación se desplace, ¿no? Y termine en el terreno del vecino. Adicionalmente a esto, nosotros vamos a tener, por ejemplo, de que existen fricción entre la cara de la cimentación y el suelo de contacto, ¿no? Entonces aquí se va a generar una fricción. Esa fricción dependerá si el suelo es cohesivo o es, digamos, del tipo granular, ¿no? Entonces aquí se va a generar una fricción en la interfase, ¿no? Una fuerza FR. Esa fuerza sumada al empuje pasivo van a impedir de que nuestra cimentación se desplace, ¿no? Es decir, son una restricción. ¿Qué tipo de restricción? De desplazamiento, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, si seleccionamos, por ejemplo, el contorno de la zapata en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, y le restringimos, por ejemplo, que se pueda mover en la dirección X y en la dirección Y, finalmente lo que vamos a decir es de que estos elementos, ¿sí? De restricción, lo que van a estar haciendo es representar
lo que en la realidad está existiendo, por ejemplo, como fricción, ¿no? Aquí, como fricción, en la zona de contacto entre la zapata, el suelo de fundación, y también va a estar, digamos, implícitamente simulado el confinamiento que genera, digamos, el suelo de fundación en los contornos, ¿no? En las caras laterales, a través de un empuje pasivo. En conclusión, la fricción más el empuje pasivo, en el SAP lo vamos a introducir como una condición de contorno de, digamos, de tope fijo, ¿sí? Ok. Entonces, vamos aquí a nuestro modelo, lo voy a poner en una vista en planta. Voy a ponerlo aquí, borrar. Seleccionamos este punto, seleccionamos este otro nodo. Seleccionamos aquí la esquina de la cimentación. Seleccionamos la otra esquina de la cimentación y le asignamos, ¿no? ¿Qué tipo de restricción? Lo que les acabo de comentar, ¿no? No se puede mover, no se puede mover como alguien que se sube sobre unos patines. ¿Por qué? Porque en la interfase va a haber fricción y en las caras laterales el pasivo no lo va a dejar moverse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo modelamos? Restringimos a desplazamiento, ¿no? Tanto en X como en Y. Y como este sistema es altamente rígido para cargas laterales, basta asumir como puntos fijos solamente los bordes, ¿no? Y le doy a aplicar. Listo. Como podrán apreciar, ya acabamos de caracterizar el comportamiento o las condiciones de contorno que tendría nuestro elemento de cimentación, ¿no? Para cargas laterales ya lo hemos fijado, los 4 contornos. Para cargas verticales ya le hemos asignado el colchoncito, ¿no? Que es el módulo de balasto. Entonces, una vez que nosotros hemos caracterizado las condiciones de contorno, que es básicamente lo más importante para determinar los diagramas de momento flector, fuerza cortante, etcétera, que pudieran estar siendo solicitados en la losa de cimentación. ¿Ok? Una vez que hemos hecho toda esa caracterización, todo el modelo numérico, lo que vamos a proceder es a correr. Muy bien, lo corremos. A ver, aquí vamos a mostrar el elemento de cimentación, ¿sí? Que básicamente es lo que nos interesa a nosotros. Lo que queremos ver es la deformada, ¿no? Para que vean cómo el sistema de resortes tiende a ser deformado producto de las cargas que provienen de la superestructura, ¿no? A ver, para que sea más visible, a ver si le podemos dar una opción de extruido. Y tendríamos que incrementar la deformación que nos da, digamos, de manera natural o por defecto el SAP, ¿no? Definido por el usuario. A ver, quizás aquí se ve mejor, ¿no? Solamente hay que centrarnos en la deformación que está presentando, digamos, nuestra cimentación producto de la aplicación de la carga, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es de esperarse. A ver, aquí lo voy a dibujar. Ustedes recordarán, nosotros teníamos este elemento de cimentación dibujado aquí. Estaba aquí arriba. Lo único que he hecho es exagerar para que el SAP nos bote, digamos, esta deformada, ¿no? Y apreciar o verlo
digamos, un poco más a detalle de qué está pasando, ¿no? En la interacción del suelo con la estructura. A ver, aquí. Por ejemplo, si se dan cuenta, en los puntos de aplicación de carga, lo voy a dibujar con verde. En los puntos de aplicación de carga, que básicamente son a través de las zonas de contacto, ¿no? Entre las columnas y el elemento de cimentación. Como pueden apreciar, es allí donde estamos teniendo, digamos, mayor deformada, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la zona central. Si yo describo un eje neutro de la losa de cimentación, tendríamos algo así, ¿no? En estas zonas, en el centro, por ejemplo, de este vano, más o menos al centro de luz es donde menos deformada se tiene, ¿no? Por ejemplo, este delta es mínimo, ¿no? Y aquí, en la zona de aplicación de carga, por ejemplo, este delta es máximo, ¿no? Y sobre todo ya aquí en los contornos, ¿no? Que no tiene más que otra que simplemente deformarse, ¿no? Aquí sería ya por defecto el punto, digamos, de mayor deformación. Entonces, como ya les había comentado, en las zonas donde nuestro resorte obviamente se haya estirado más, tendremos una mayor reacción del resorte, es decir, serán las zonas donde la cimentación está comprimiendo más al suelo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que entenderlo también de la siguiente forma. A ver. Si todo esto de aquí fuera el suelo, básicamente nosotros estaríamos comprimiendo al suelo mayor por esta zona, ¿sí? En esta zona. En esta zona son donde nosotros vamos a tener las máximas compresiones, ¿no? O las cargas transmitidas al suelo de fundación. Ok. Ahora, como primer paso que toca verificar, obviamente es la carga transmitida al suelo de fundación. Entonces, para este fin, el SAP tiene, digamos, incorporada en sus versiones, por ejemplo, una forma de leer de manera directa, ¿no? Nosotros no tenemos que estar haciendo ningún tipo de interpolación ni cosa por el estilo. Por ejemplo, aquí lo voy a poner en la forma estándar. Cerramos esto. Y aquí nosotros, a ver, voy a ponerlo en la vista en planta. Aquí se van a esta opción y aquí pueden obtener, digamos, una vista, por ejemplo, dice de la presión de suelo, ¿no? Soil pressure. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos apreciar los esfuerzos de compresión que va a generar nuestra cimentación al suelo de fundación. Obviamente, nosotros cuando hacemos ese tipo de verificación lo hacemos para condiciones de servicio, ¿no? Activamos la combinación de servicio, lo aplicamos y aquí, ¿no? Aquí es donde nos va a botar, por ejemplo, el programa, las presiones que está transmitiendo la estructura al suelo de fundación. A ver, vamos a moverlo un poco. Aquí tal vez ya nos podemos hacer, digamos, una idea, ¿no?